Listo. Bendiciones, muy buenas noches. Les habla Guido Rojas, un teólogo católico, transmitiendo aquí en vivo, en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. En esta ocasión tengo una invitación especialísima de un amigo ecuatoriano en Guayaquil, el señor Víctor Ayala, que pertenece a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Me contactó por Facebook, hemos estado hablando y queremos de pronto tratar el tema de la sucesión apostólica, tema importante que a veces se debate en los foros, en Facebook, en YouTube, desde cada perspectiva, en el caso mío de la perspectiva de la Iglesia Católica y en el caso de nuestro amigo Víctor Ayala de la Iglesia de los Santos de los Últimos Tiempos. Cada uno va a tener ese espacio libre, no esa manera de controversia, solamente de educación religiosa. Pero entonces ya con esta introducción vamos a primero a darle la bienvenida al anfitrión, a nuestro amigo Víctor Ayala. Bendiciones, Víctor, ¿cómo estás? Adelante. Muchas gracias igualmente para ti, Guido. Para mí es todo un gusto poder compartir contigo este espacio. Muchas gracias por la oportunidad. Esperamos que podamos tener un momento espiritual, un momento que podamos compartir y estrechar lazos de fraternidad, que eso es lo que creo que al final de cuentas es lo que más interesa. Sí, y sobre todo de conocer porque de pronto a veces hay entre las personas que no pertenecen al mismo credo de uno, a veces hay mucho resentimiento, a veces mucha mala información, mucho perjuicio ante todo. Y por eso es que yo me he destacado, he hecho también algunos compartir con hermanos cristianos de otras denominaciones a manera de crecimiento espiritual, a manera de cultura religiosa, y siempre ha sido edificante porque escucha uno la posición del otro de acuerdo a su misma visión, de pronto a su misma doctrina. Y este tema me parece que es importante y por eso pues que lo vamos a hacer. Entonces, dándole también una bienvenida a tu audiencia, porque tú me decías, Víctor, que tú tenías también un canal, pero tu canal es más que todo referente a qué temática. Sí, yo tengo un canal en el que me dedico a motivar, a tratar de sacar lo mejor de las personas, impulsarlos a alcanzar objetivos de vida. Eso es lo que me dedico más que nada. Y bueno, y comparto contigo, bueno, quiero que sepas que yo he visto muchos de tus en vivos, de tus programas, y tengo mucho respeto por lo que haces. Un poco para que la audiencia conozca, yo fui católico muchos años, tengo un gran aprecio por la Iglesia Católica. Eh, Decía en uno de mis posts hace poco que cuando era pequeño quería ser cura, tuve esa vocación. Se cruzó en el camino conocer la Iglesia de Jesucristo, pero al salir lo hice con un gran agradecimiento, con un gran cariño y todavía guardo ese cariño, ese respeto, porque creo que mis primeros inicios como discípulo de Jesucristo se lo puedo deber a lo que aprendí en la Iglesia Católica. Así que vengo con este mensaje un poco de estrechar lazos de fraternidad. A lo mejor sí hay diferencias que se van a ver expuestas en este en vivo. Sin embargo, no tienen que generar ningún tipo de enemistad y todo lo contrario, según desde mi perspectiva. Quiero también mencionar que no vengo en calidad de oficial de la iglesia, no soy vocero de la iglesia, simplemente soy un miembro desde 1995 y lo que quiero compartir es basado en mi experiencia personal y en el conocimiento que he adquirido a través de los años de actividad en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sí, Victoria, antes de empezar, pero tú me decías que tenías un cargo que no es como decir a nivel eclesiástico, sino social. O sea, ¿nos podrías de pronto explicar un poco para la Sí, audiencia? Porque yo este video lo subo a mi canal y a mi muro en Facebook. Entonces la gente que no conozca un poco acerca de los rangos o qué distinción tienes tú en tu iglesia, qué puesto, qué cargo. bueno, parte de la exposición que voy a hacer detalla un poco la estructura organizacional de la iglesia. Pero para contestar tu pregunta, la iglesia está dividida en unidades locales, a la que llamamos barrios.
estos barrios están liderados por una persona que llamamos obispo, y este obispo tiene unas responsabilidades espirituales y otras seculares con respecto a la membresía que él preside. En este caso, le ayudo en las responsabilidades seculares. Mi responsabilidad en la unidad que pertenezco se llama presidente del quórum de élderes. Estoy encargado de los poseedores del sacerdocio en la unidad a la que pertenezco aquí en mi ciudad, Guayaquil. Y dentro de mis responsabilidades están un poco velar por el cuidado temporal, velar por los pobres de mi unidad, por sus necesidades. Tengo algunas responsabilidades espirituales también, de velar por el cuidado espiritual de las personas que están dentro de la unidad a la que yo pertenezco. No me enfoco mucho en la dignidad de las personas, sino más bien cuidar que se enseñe el evangelio correctamente, que las clases estén organizadas, una serie de responsabilidades eclesiásticas que están vinculadas a la responsabilidad que llevo dentro de la unidad. Entonces, en cada unidad hay alguien como yo. Vale la pena recalcar que somos laicos, que nuestras responsabilidades eclesiásticas son laicas. Con esto quiere decir que no recibimos remuneración por lo que hacemos en absoluto, desde el obispo, mi responsabilidad y otros puestos de liderazgo que se manejan a nivel de barrio, ninguno es pagado. Simplemente dedicamos nuestro tiempo. Bueno, también yo trabajo, tengo mi profesión personal, y mientras cumplo con mis responsabilidades de padre, de esposo, también hago tiempo para dedicarle a los asuntos eclesiásticos que están relacionados con la responsabilidad que tengo. Muy bien, muy interesante tu aclaración y tu explicación. Espero que también en tu intervención también nos des un poco más, un avance más amplio también, porque mucha gente no conoce. Pues de hecho tú me decías que, porque uno comúnmente conoce a tu iglesia como la iglesia de los mormones, o sea, o la iglesia mormona, y tú me decías que de hecho para mí fue una sorpresa, que es algo como despectivo. No tenía, no tenía en lo absoluto eso. ¿Por qué es Bueno, despectivo? no es despectivo, no es despectivo ni peyorativo, solamente es incorrecto. El verdadero nombre de la iglesia es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sé que es largo, sé que es un poquito largo, pero es el nombre de la iglesia. Nos llaman mormones por nuestra creencia en un libro que voy a exponer un poco en mi intervención, que es un aspecto de nuestra religión, es único. Entonces, por eso es que nos llaman mormones, porque el libro se llama el Libro de Mormón, pero en realidad Mormón es el nombre de una persona, de un profeta que vivió más o menos entre los años 400 después de Cristo en este continente. Y este profeta resumió una historia de aproximadamente 1000 años, que es la que conocemos como el Libro de Mormón. Entonces, por nuestra creencia en este libro, que también voy a explicar un poco acerca de esta creencia, es que nos llaman mormones, pero el nombre es un nombre que no es correcto, porque se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y el que pertenece a tu iglesia, ¿qué nombre se le da? O sea, dice, que, por decir, yo soy católico, la iglesia católica, ¿cuál sería entonces correctamente el prerrogativo de pertenecer a tu iglesia? Bueno, nosotros entre los miembros nos llamamos santos de los últimos días o miembros de la Iglesia de Jesucristo. Esos son los dos nombres con que nos reconocemos unos a otros. Bien, muy bien. Entonces, si quieres, podemos entrar en materia. Le propuse a Víctor de pronto un espacio de 35 minutos máximo, en el cual cada uno va a tener la libertad de exponer este tema de su propia creencia, porque es un compartir, y después haríamos solamente la finalización después con una despedida, porque entonces no entraríamos a polemizar ni a poner en cuestión la fe del otro, porque no son esos espacios con los cuales
Víctor y yo acordamos. Entonces, después más adelante me gustaría, Víctor, en otros espacios también para conocer un poco más algunas cosas de tu iglesia, de, como tú mismo lo decías, hay muchos mitos, mucha leyenda, entonces eso sería muy importante. Entonces, si quieres, también te pediría, Víctor, que faltando unos 5 minutos, si quieres, puedes poner el cronómetro, ya que tú tienes ahí los controles y me avisas, entonces me haces una seña para ir concluyendo la idea. Bueno, sobre el tema de la sucesión apostólica es un tema importante, es un tema que para la Iglesia Católica, pues como para todas, tiene buena trascendencia, tiene una trayectoria, porque es la forma como nosotros los católicos creemos que se ha ido transmitiendo el Evangelio de Jesucristo de generación en generación. Si nosotros vemos para la Iglesia Católica la primera fuente de la verdad es la Biblia, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, tiene el sello característico que es la inspiración del Espíritu Santo. En los evangelios, que son el evangelio, o sea, la buena nueva, la buena noticia, son los libros del Nuevo Testamento, o sea, la nueva alianza, donde está consignada pues la vida, la obra, los milagros, la predicación de Jesucristo y sobre todo la forma como Él va organizando su iglesia, la forma como Él escoge libre y voluntariamente a unos hombres, personas pues casi del común del vulgo, como dice la Biblia, y les da pues ese liderazgo para que continúen también cuando Él asciende al cielo esa misma misión, que se le da el título de apóstol. Eh, Tengo en mis manos, porque siempre cuando hago esos compartir utilizo Biblias en físico, no tengo nada de Biblias electrónicas, no tengo nada en contra, no, simplemente tengo por costumbre, a veces, Víctor sabe, en mis debates o en compartir, utilizo literatura evangélica, Biblias de estudio, de editoriales evangélicas, otras veces utilizo Biblias católicas, en este caso tengo, a veces son Biblias comentadas, porque me importa mucho a veces los comentarios a pie de página de biblistas, porque creo que son personas que se han especializado, que conocen la materia, y que nos pueden aportar un enriquecimiento un poco mayor a lo que a veces dice el texto. En esta ocasión tengo esta Biblia, que es una Biblia católica, que es la Biblia de Navarra, es una Biblia de una editorial española, una comunidad católica que se llama El Opus Dei, hecha pues por eruditos, teólogos, biblistas de la Universidad de Navarra en España. El que conoce un poco sobre la Iglesia Católica, así sea desde fuera, sabe que para la Iglesia Católica hay un texto muy importante, es un texto que aparece en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, especialmente en lo que es la perícopa del versículo 18. Claro, exegéticamente ya las explicaciones pues son variadas, o sea, los teólogos biblistas católicos le dan una interpretación al texto, los biblistas y teólogos evangélicos le darán otra, y me imagino que también Víctor también tiene su compendio, su corpus doctrinal, donde sus teólogos o biblistas también le darán otra interpretación. Para la Iglesia Católica es fundamental porque Jesucristo primero hace una pregunta abierta: ¿quién es el Hijo del Hombre? Entonces los apóstoles empiezan a decir unos que eres Juan el Bautista, Elías, Jeremías, y después lo importante es que él hace una pregunta cerrada. De ese grupo de 12 hombres que están acompañando a Jesucristo, es Pedro el que toma la vocería, dice así en la palabra de Dios. De hecho, en estas Biblias tienen algunos títulos, por ejemplo, dice Confesión y Primado de San Pedro. Dice en el versículo 16, respondió Simón Pedro, tú eres Cristo, el Hijo del Dios vivo. Importante eso porque Cristo es el apelativo de ungido o Mesías en hebreo, y le da también el calificativo o el prerrogativo de él, que es Hijo de Dios, de no cualquier Dios, sino el Hijo del Dios vivo, o sea, el Dios verdadero. No era la primera vez que alguien confesara esa divinidad de Jesucristo, pero el texto nos dice que a Jesús le respondió, o sea, por iniciativa propia le dijo, en Biblia católica, ¿no? Bienaventurado eres, o sea, el bienaventurado es el que goza, por así decirlo, el favor de Dios. Le dice otra vez su nombre, Simón, hijo de Juan, porque ese era su nombre original, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, un término bíblico para decir humanamente, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, lo que Pedro confesó, aunque venía por boca de él, tiene por así decirlo la aprobación del Padre, porque sabemos que el Padre es el autor de la salvación. El Padre es el que envía el Hijo. El Padre es ese cuando en el Edén, después del pecado del primer hombre y la primera mujer, da lo que conocemos como el protoevangelio, en Génesis 3:16, pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia, él te aplastará la cabeza mientras tú le herirás el calcañar. O sea, nosotros creemos que el papel del Padre es importante porque se desprende de lo más preciado, que en este caso es su unigénito. Por eso es la relación muy directa en los evangelios entre lo que Jesús obedece siempre, lo que es el mandato del Padre, la misión del Padre, y a la tarea que es de redimir por voluntad propia. Por eso es que quiero resaltar eso cuando dice el Hijo del Dios vivo.
Yo te digo, o sea, Jesucristo, que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En algunas versiones evangélicas dice Pedro, Petros, o sea, Pedro y piedra, pero en realidad si uno va el hilo conductivo del texto, sigue siendo una relación muy directa, un diálogo entre el discípulo y el maestro. Importante esto, porque también lo vimos teólogos, el mismo exegetas, han demostrado que es la primera vez donde Jesucristo utiliza el término iglesia, un término común en el griego, eclesia, asamblea, congregación, reunión de fieles, y nos dice algo importante, no es la iglesia de cualquier persona, va a ser la iglesia de Jesucristo. Esta es una característica interesantísima que nosotros vemos acá, porque dice, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, el Hades, el infierno, la misma muerte no podrá nunca vencer a su iglesia. A pesar de las debilidades, a pesar de las fallas, a pesar de los pecados, herejías, cismas, de todo lo malo que puede haber en nosotros, en todos los seres humanos, los que nos conformamos, por así decirlo, cristianos, siempre va a ser la iglesia de Jesucristo, siempre va a tener ese sello característico. Y dice seguidamente, te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que ates sobre la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates sobre la tierra quedará desatado en el cielo. Esto es muy importante porque el atar y desatar, y eso es interesante cuando uno estudia Sagrada Escritura, era un hebraísmo muy importante porque los rabinos, los maestros de aquel entonces, los que conocían sobre la Torá y el Antiguo Testamento, cuando ellos decían alguna enseñanza, o sea, atar y desatar era lo que ellos decían, sus discípulos lo aceptan, y lo que ellos rechazan, sus discípulos lo rechazan. Al igual el poder de las llaves, poder siempre, aquí mismo dice poder, dunamis, poder, fuerza, potencia, llaves siempre en el sentido bíblico, en el Antiguo Testamento, en la misma cultura de aquel entonces, era señal también de autoridad, que tenía las llaves de una casa, de un palacio, de una fortaleza. De hecho, siempre se acostumbra todavía hoy en día, cuando llega un personaje importante a una ciudad, se le dan las llaves en una manera simbólica de dar a entender de que es alguien de honor. O también cuando había la rendición de una ciudad, porque eran ciudades amuralladas, siempre el acto de rendición era entregar las llaves a lo que era el que había ganado, pues en este caso, el contrincante. Dice aquí una explicación a pie de página de esta Biblia católica, vuelvo a repetir, es la doctrina de nosotros, porque es solamente un compartir. Dice, la iglesia siempre ha entendido que este don de Pedro se transmite también a sus sucesores en la sede episcopal de Roma. Y ahí vamos entrando porque nosotros creemos que sí hay una sucesión apostólica que viene desde Pedro. Ahora voy a ver, más adelante voy a decir por qué Roma. En la doctrina del primado del Papa, que junto con la infalibilidad, ¿y qué es esto infalibilidad cuando dice acá? Cuando habla es cátedra, o sea, es cátedra es en señal de autoridad, de mando, por eso se llama cátedra. Cuando Jesucristo mismo también iba a la sinagoga, siempre hablaba desde la cátedra, o sea, los mismos maestros, los rabinos, siempre hablaban sentados y sus discípulos están a veces en los pies. Por eso el mismo Pablo dice, estudié a los pies de Gamaliel. Esa era la señal de autoridad. El que estaba en la cátedra, el que estaba sentado era el maestro, era el líder, y el otro era el discípulo, el que recibía el mensaje. Por eso esos términos que utilizamos acá. En materia de fe y de costumbre, o sea, el Papa cuando habla en materia de lo que nosotros tenemos nuestra fe, costumbres o moral, dice, fue definido como un don, o sea, una creencia que es propia de la Iglesia Católica en un concilio, es una reunión del Papa con los obispos, que es el Concilio Vaticano I, que se dio en el siglo XIX, un documento que llamó Pastor Eterno. El obispo de la Iglesia de Roma es quien permanece en la función que el Señor encomendó singularmente a Pedro, primero entre los apóstoles, y que había de transmitir a sus sucesores. Encabeza el colegio de los obispos, vicario de Cristo y pastor de la Iglesia Universal en la tierra, el cual por tanto tiene en virtud de su función potestad ordinaria, que es suprema, plena, inmediata, universal en la Iglesia, y que puede siempre ejercer libremente. Y nos da el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, que es un manual para nosotros de doctrina, numeral 331, el Concilio Vaticano también, Lumen Gentium, numeral 18. O sea, nosotros creemos como que tenemos una cabeza visible, o sea, humanamente hablando, creemos que el Papa, un término que viene de padre y pastor, en este caso el Papa Francisco, un personaje muy conocido, a veces pues criticado, otras veces aceptado de pronto por sus discursos, por sus mismas temáticas. De hecho, Víctor colocó un post porque hay algunos católicos que lo aceptan, otros que no. De todas maneras, nosotros pensamos que es el sucesor de Pedro, tiene una primacía especial, tiene un liderazgo, así como también Víctor nos va a explicar que también tiene su jerarca máximo. Entonces, nosotros a esta persona, por su rango, por su dignidad, y basándonos en ese texto, creemos que
que tiene, pues, por así decirlo, el liderazgo de la Iglesia Católica. Ahora, eso mismo de atar y desatar, porque aquí muy dice colegio apostólico, nosotros creemos que los obispos hoy en día en la Iglesia Católica son sucesores de esos apóstoles, y también tenemos un fundamento bíblico que está en el mismo Mateo 18, en el mismo Evangelio de Mateo, en el versículo 18, Jesucristo también. Primero lo habla directa y personalmente a Pedro, pero después también al grupo de los 11 apóstoles, incluyendo Judas, que por su codicia, por su avaricia, por amor al dinero, entrega a su maestro por 30 monedas de plata. Pero a él también había recibido esta misma dignidad, esta misma autoridad, este mismo llamado. Dice así también en la palabra de Dios en el versículo 18 de Mateo 18, os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra quedará también desatado en el cielo. Ese mismo, como decíamos, ese mismo hebraísmo, ese mismo refrán que era muy común para los judíos de aquel entonces. A pesar de sus fallas, de sus debilidades, del miedo que tuvieron, sabemos que ellos, con la sola excepción pues, de Judas, que por su traición se ahorcó, además, este mismo personaje de Pedro, sabemos que negó a Jesucristo 3 veces, o sea, ahí está reflejado esa misma humanidad, esa misma miseria humana, pero es el mismo Jesucristo el que lo restituye de ese encargo. O sea, alguien diría que con un personaje así, que es capaz de negar al maestro 3 veces, pues Jesucristo lo hubiera desechado completamente. No obstante, vemos en otro evangelio, que es el evangelio de Juan, otro de los discípulos de Jesucristo, testigo ocular de lo que fue la crucifixión, también en el discurso final que aparece en su propio evangelio, en el capítulo 21, versículo del 15 en adelante, también dice primado de San Pedro, esos títulos son de la iglesia, en estas Biblias, ¿no? Dice, cuando acabaron de comer, le dijo Jesús a Simón, Simón, hijo de Juan, y aquí aparece con el nombre de él, que era Simón, hijo de Juan, ¿me ama más que eso, o sea, más que los otros? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, apacienta mis corderos. Son los corderos de Jesucristo. Y es la iglesia de Jesucristo, no es la iglesia de Pedro. A veces se confunde porque piensan que la iglesia es de Pedro, que la iglesia es del Papa. No, es un representante, es el que hace las veces de. Pero evidentemente nosotros creemos que la iglesia es Jesucristo, la piedra es Jesucristo, el pastor es Jesucristo, el esposo de la iglesia es Jesucristo. Volvió a preguntarle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pero se entristeció porque le preguntaba por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, esta respuesta de Pedro me cala mucho porque es casi la misma respuesta que cualquiera de nosotros podemos darle ante Jesucristo, a veces con nuestras indiferencias, con nuestras debilidades, con nuestros pecados. Le dijo, Señor, tú lo sabes todo. O sea, conoces mis fallas, conoces que te negué 3 veces cuando estaba ahí en el patio de la casa de Caifás, renegué de ti, pero mire lo más importante, esa confesión de amor de Pedro, dice, tú sabes que te quiero, eso es lo más importante. Y Jesús le dijo, alguien diría, bueno, le va a reprochar, le va a sacar en cara, le va a quitar ese liderazgo que vimos anteriormente, no. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Eh, ese texto es importante para nosotros y seguidamente dice, aquí viene una profecía bíblica que le da a Jesucristo, en verdad te digo que cuando eras más joven te ceñías, tú mismo ibas donde querías, pero cuando envejezcas extenderás tus manos y otros te ceñirán y te llevarán a donde no quieras. Esta profecía bíblica que le describe Juan en su evangelio, más o menos los biblistas han fechado este evangelio hacia finales del siglo, de los años 90, o sea, el último con que se termina la revelación sagrada. Aunque nos dice que la muerte de Pedro, aquí mismo lo dice por boca de Jesucristo, iba a glorificar a Dios, no hay ningún indicio que nos diga dónde fue, en qué circunstancias, bajo qué parámetro histórico sucedió eso. Ahí es donde la Iglesia Católica recurre a su otra fuente. Nosotros creemos que la Biblia es importante, pero también lo que es la tradición, la misma historia, los escritores de los primeros discípulos de los apóstoles, nos dice la historia que Pedro en Roma, durante la época del emperador Nerón, fue crucificado por ser también un ciudadano romano y que fue crucificado boca abajo por pedido propio de él, y algunas ya de orden histórico y arqueológico hay unas excavaciones que se han hecho en una colina que se llama la Colina Vaticana, muy cerca del Coliseo Máximo, donde nosotros creemos algunas pruebas históricas que ahí están los restos del apóstol Pedro. Por eso es que la sede de la Iglesia Católica está en Roma, y por eso es que nosotros decimos la Basílica, o sea, la Iglesia de San Pedro en el Vaticano, que es la sede oficial de la Iglesia Católica, como la sede oficial de nuestro amigo Víctor está pues en Utah, y él nos explicará todo ese mismo
En Salt Lake City, ¿no es que están? Sí. Salt Lake City, ya después él nos explicará eso. Esos textos bíblicos para la Iglesia Católica es importante. De hecho, aquí también dicen, en explicación que dan estos teólogos católicos, para sanar las tres negaciones de Pedro durante la pasión, Jesús, como el buen pastor que cura las ovejas heridas, le pide triple confesión de su amor y le confiere el primado que le había prometido anteriormente: apacienta mis ovejas. El poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver los pecados, pronunciar sentencias doctrinales, tomar decisiones disciplinarias en la iglesia. Jesús confía esta autoridad a la iglesia por el ministerio de los apóstoles y particularmente por el de Pedro. El único a quien él confía explícitamente las llaves del reino. También da otra referencia: Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 553. Eso es, por así decirlo, el fundamento bíblico y teológico de la Iglesia Católica en cuanto a lo que es el primado, en cuanto a lo que es la sucesión apostólica. Nosotros no creemos en la Iglesia Católica que actualmente existan apóstoles en el sentido, pues, de tener esa misma dignidad. Nosotros creemos que lo que existe son episcopos, presbíteros y diáconos, esas tres órdenes jerárquicos, sí nosotros los podemos constatar en las Sagradas Escrituras. Aunque el Papa puede recibir muchos títulos honoríficos y todas esas cosas, el que mayor lo identifica de todos, el que realmente es bíblicamente, es el de obispo de Roma. Ahora, ya después de eso, si nosotros vamos a este mismo, porque a mí me fascinan las Sagradas Escrituras, sobre todo en el libro Los Hechos de los Apóstoles. Me encanta ese libro porque es el libro que se conocía como, también como las actas también de los apóstoles, porque es, por así decirlo, el libro de testamento ya de los apóstoles que quedan a cargo de la iglesia, por mandato de Jesucristo, con una asistencia muy importante que vemos en Hechos 2, que es el Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo, para nosotros la tercera persona de la Trinidad, que Jesucristo mismo promete que se hace presente y visible en el Pentecostés, es el que le da fuerza, el que vitaliza, el que también da, como por así decirlo, ese impulso misionero, y también el que reafirma lo mismo que Jesucristo ya les había dicho, porque Jesucristo asciende al cielo. Es por eso que si uno ve en Hechos del Apóstol, se nombran presbíteros, se nombran diáconos, se imponen las manos. O sea, ya esa misma iglesia que nace con Jesucristo y que empieza pues a surgir desde Jerusalén, capital religiosa, política y social, la ciudad de Jesucristo muere, resucita. Entonces vemos también ese libro de 28 capítulos, es muy importante. Cualquier cristiano, independientemente de la denominación a que pertenece, tiene que tener un conocimiento muy claro de lo que es la forma como la iglesia se fue formando, ya bajo el liderazgo de los apóstoles. En el mismo Nuevo Testamento, para ir avanzando un poco ya, en las cartas paulinas vemos, por ejemplo, también a Pablo, ya sabemos que es un apóstol posterior de la resurrección, pero mirando este mismo hilo conductual de lo que es la sucesión apostólica, la jerarquía, la forma como la iglesia se fue constituyendo, en lo que es la carta a los filipenses, una epístola del apóstol Pablo entre los años 58 y 60, vemos en el prólogo algo interesante que quiero compartir. Dice Pablo, que era un apóstol, y Timoteo, que era un episcopo nombrado por él. Dice, siervo de Cristo, porque este título también a veces el Papa lo tiene, a veces la gente no piensa, pero entre sus títulos honoríficos del Papa también tiene uno que llama siervo, los siervos de Dios. Aquí también Pablo se identifica como siervo, o sea, Dulé, esclavo de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la cabeza, porque es la iglesia de Jesucristo. Dice, a todos los santos, aquí concuerdo mucho con nuestro amigo Víctor, porque el término santos no es de pronto decir porque somos muy buenos, somos muy perfectos, no, es el término con que siempre se ha identificado a los que son seguidores de Jesucristo. Y ese título de santo lo vemos mucho en las cartas paulinas. Es un término que viene del griego kados, que quiere decir el que se aparta, el que es separado o el que es consagrado a Dios. Asimismo, todo cristiano, aquí mismo lo dice, en esta comunidad se le da el título de santos. A los santos en Cristo Jesús, vuelvo a repetir porque es la iglesia de Jesucristo, que está en Filipo, en esta región de Asia Menor, y aquí mismo lo dice ¿con quién? ¿Con quién? Con los obispos y diáconos. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo estén con vosotros. Aquí vamos viendo que ya esas iglesias que se han formado en estas primeras comunidades de Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía y Grecia, tenía ya un liderazgo, una sucesión, por así decirlo, en responsabilidad, en enseñanza, en guiar. Y nos dice aquí la palabra griega episcopo significa vigilante, guardián, moderador, y diácono, servidor o ayudante, que es más o menos lo que yo alcancé a percibir de Víctor en cuanto a la relación que él tiene también de ayuda a los pobres, algo así, porque eso mismo también, habían unos diáconos que también se dedicaban del servicio a las viudas y a los más necesitados. Este mención muestra que ya entonces las iglesias locales tenían una organización jerárquica, no todos eran iguales, aunque todos son miembros de la misma iglesia, reciben el título de santos, pero es evidente que habían apóstoles,
habían episcopos y habían también diáconos. En otra referencia también en esas mismas cartas paulinas, también lo que es la carta de Tito, capítulo 1, versículo 5, vemos también que estos episcopos, como fue Timoteo y Tito, nombrados directamente por el apóstol Pablo, tenían también una misión especial. Dice aquí, el motivo de haberte dejado en Creta es que pongas en orden las cosas que aún lo requieren y construyas y constituyas, perdón, presbíteros en cada ciudad conforme a la instrucción que te di. Aquí el término presbítero es anciano, mientras que vemos que episcopo es superintendente. Da a entender, en esta también explicación a pie de página, dice en el versículo 5, cuando se escribieron las cartas pastorales, aún no se había fijado definitivamente los nombres de los diversos órdenes sagrados en la jerarquía de la iglesia. Se puede mirar también 1 Timoteo 3.2 y 1 Timoteo 3.8. Aquí aparece que parece que se designa como presbítero, presbiteroi, perdón, y obispo, episcopoi. Han de tener presbítero significa ancianos, y en el otro la función de supervisor, que es episcopo, significa vigilante, que le corresponde desempeñar al cuidado de los fieles. Se trata en cualquier cosa de lo que preside cada comunidad cristiana. Más o menos lo que van a entender estos exégetas católicos es que el título de episcopo era más o menos en señal de jerarquía, en señal de liderazgo, en señal del cuidado de las ovejas, y el de presbítero, un término anciano, era más bien en lo que era la dignidad al cual correspondía ese personaje. Pero lo que es importante es que los episcopos nombraran presbíteros, porque sabemos que Tito también era un episcopo. El mismo apóstol Pedro, que para nosotros también tiene una relevancia, como decíamos, en su primado, en su función especial de cuidar el rebaño de Jesucristo, él mismo también toma esa misma dignidad y está a la par ambos títulos, que aparece en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 5, versículo 1 y 4. A los presbíteros, o sea, a los ancianos, que hay entre ellos, una carta que mandó Pedro, además testigo de los padecimientos de Cristo, partícipes de la gloria que ha de manifestarse, os exhorto a que apacentar la grey. O sea, la grey es el rebaño de Dios que os ha confiado gobernar, no a la fuerza, sino de buena gana, según Dios, no por mezquinos afán de lucro, sino de corazón, algo que también nos decía nuestro amigo Víctor, porque a veces tenemos la idea de que todo pastor o a veces todo el que tenga un cargo importante lo hace por lucro, lo hace por a veces por robar el diezmo, y a veces también Víctor nos explicaba que no necesariamente a veces se da esa idea. Hay casos, y también en la Iglesia Católica, de corrupción y todas las cosas, pero no necesariamente es en todo eso. Y esta exhortación que nos dice el apóstol Pedro es para cualquiera que tenga un liderazgo en la iglesia, no como tiranos sobre la heredad del Señor, sino haciéndoos moldear un modelo de la grey, como un modelo, como alguien a seguir. Si es el guía, si ahora el superintendente, si es el vigilante, él es el primero en dar testimonio. Y aquí dice algo muy importante, porque alguien diría, espero que se está tomando como ejemplo en su santidad, en lo que él es. No, mire bien, así cuando se manifieste, ¿quién? El pastor supremo, recibiréis la corona de la gloria que no se marchitará. Siempre Pedro reconoce que el pastor supremo es ¿quién? Jesucristo. Lo mismo que habíamos en Juan 21, dice, Jesucristo le dice, apacienta mis corderos y mis ovejas, pero siguen siendo ¿quién? Las de Jesucristo. ¿Por qué? Porque pagó a precio de sangre su redención en la cruz. Creemos que Jesucristo murió en la cruz por la redención de toda la humanidad. Cristianos de todas las denominaciones que se consideren como siervos de Cristo son partícipes también de este llamado, de este mensaje, que como decía nuestro amigo Víctor, hay diferencias también de orden doctrinal, de alguna organización, todas las cosas. Lo interesante es que nosotros seguimos a Jesucristo. Creemos cada uno en conciencia de que estamos en la iglesia que queremos estar y que hacemos el papel en el cual podemos desempeñar nuestra función. Finalmente, hay otra cita bíblica. ¿Cuánto tengo, Víctor? Te faltan 7 minutos. Bueno, listo, ya voy terminando. Hay otra cita bíblica que también quiero sacar a colación. Está también, porque quise hacerlo solamente desde la Biblia, desde la palabra de Dios que nos une pues a todos los cristianos. En Hechos capítulo 20, versículo 28 y 30, que es el discurso de despedida del apóstol Pablo a los presbíteros en Éfeso también. Ya después sabemos que Pablo va a Jerusalén. También la tradición dice que él fue llevado, bueno, y también dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, que fue llevado a Roma. Después tuvo un arresto domiciliario, dice la tradición, eso no está en la Biblia, que él después de ese arresto viajó a algunas otras regiones, incluso algunos piensan que estuvo en España, pero es que después regresa otra vez a Roma y que también fue martirizado también hacia el año 67 en la misma ciudad
de Roma. Por ser ciudadano romano fue decapitado. Eso es parte de la historia y de la tradición antigua. Pero aquí en el mismo, lo que estamos hablando de la misma sucesión, de jerarquía, de cuidado de la iglesia, porque creemos que esto ha continuado hasta nuestros días por la asistencia del Espíritu Santo que nunca ha faltado. Dice Jesucristo, dice también el apóstol Pablo, dice acá a los presbíteros de Éfeso, dice, cuidad de vosotros y de toda la grey, otra vez grey, rebaño, ¿sí? En la que el Espíritu Santo, vayamos otra vez la asistencia del Espíritu Santo, os puso, porque creemos que todo también el Espíritu Santo también tiene una parte activa, como que, y aquí cambia, como obispos, o sea, aunque son presbíteros por su dignidad, su cargo e importancia son de obispos para apacentar la iglesia de Dios. Aparece otra vez el término iglesia de Dios, que él adquirió con su sangre, o sea, a precio de sangre, ¿no? Sé que después de mi marcha se meterán entre vosotros lobos feroces que no perdonarán al rebaño. Siempre creemos que también han habido falsos profetas, herejías, personas que también han querido dañar la iglesia. Por ejemplo, también en Hechos del Apóstol, por ejemplo, Simón el mago que quería también comprar el don de curación. Vemos también infidelidades, traiciones, enemistades, rencillas. Entonces, no es sino que usted vea en las cartas, Paulino se va a dar cuenta de todo eso. De hecho, el mismo Pablo dice en la carta de los Corintios, estoy sorprendido porque hay divisiones entre ustedes. En la propia época los apóstoles, ¿por qué? Porque unos dicen soy de Pedro, otros de Pablo, otros de Apolo. Y mismo Pablo les exhorta y dice, ¿acaso Cristo está dividido? Porque siempre las divisiones son de nosotros. Las divisiones, rencillas, pecados es de nosotros. Jesucristo lo que quiere es la unidad. A eso pagó. Para él todos somos importantes. Por eso decía Agustín de Hipona, un obispo de la Iglesia Católica, decía que la división de los cristianos es el triunfo de Satanás, porque es lo que él quiere. Mientras más estemos divididos, y también como decía Víctor, mientras más sentamos odio, rencillas, incomprensión del otro, eso para él es un triunfo. ¿Por qué? Porque vamos a ver al otro como el enemigo, como el que no está conmigo, como el que de pronto no puede salvarse. ¿Por qué? Porque no pertenece a mi comunidad, porque no pertenece a mi denominación, y eso a veces es un egoísmo de orden espiritual. Termino acá donde dice, y que de entre vosotros mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas perversas con el fin de arrastrar a los discípulos tras de ellos. Y eso es más o menos ese mismo panorama. Hemos visto que en toda la historia pues, de la iglesia han habido hombres fieles, han habido hombres indignos, han habido diferentes doctrinas, diferentes cismas, diferentes divisiones. Creemos que la iglesia sigue, a pesar de todas nuestras debilidades, de los escándalos, de todas esas cosas, y esperamos siempre, esa es nuestra promesa, volver a encontrarnos otra vez con Jesucristo, donde, como dice la palabra de Dios, Él será todo en todo. O sea, esa sería nuestra gran promesa y nuestra gran aceptación. Siempre lo he querido definir como teólogo católico. Creo que en el cielo, no me imagino yo, Víctor, que los mormones, perdón, los santos de los últimos días en un lado, los adventistas por allá, los pentecostales por allá, los católicos más acá, y eso sin contar los que no son cristianos. Eso no me cae porque es la redención, y eso solamente está en las manos de Jesucristo. La promesa es que todo en todo, o sea, la misma unidad. Estas divisiones, estas de pronto esos inconvenientes, esas diferentes doctrinales, y todo eso va a desaparecer cuando estemos en el más allá, en el reino que Jesucristo mismo prometió en la cruz. Hasta uno que no era de ellos, sino que era un ladrón, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo creo que ese es el anhelo de cada persona, el poder encontrarse con el Señor Jesucristo cara a cara. No siendo más por el momento, esta sería mi intervención, mi exhortación, lo quise hacer desde el punto de vista bíblico. Agradezco a Víctor por su educación, por prestar atención, y también con esa misma actitud de respeto, de escuchar al otro, porque eso hace parte de lo que es una persona educada, una persona también que está dispuesto también a compartir. Vamos entonces a conocer también la parte de Víctor, en cual también nos dará su posición con ese mismo tema de la sucesión apostólica, con la propia libertad y con los propios fundamentos que nos quiere dar a conocer. Adelante, Víctor, ¿cuánto se me fue? Sí, estuviste exacto. Es impresionante. La verdad que estoy impresionado con tu elocuencia. Bueno, ya la conocía, ya te había visto, como te digo, en varias ocasiones. Ojalá yo sea tan elocuente como tú. Yo tuve que valerme de algunas notas. Yo soy mejor un poco para la escritura, para escribir. Así que voy a redactar un poco, a leerte un poco lo que
lo que escribí. Espero esto no sea inconveniente para ti y espero no te aburra con lo que te voy a compartir. No, no, Y, Víctor, yo también tengo aquí algunos apuntes, no te preocupes que eso es parte de herramienta. Aquí no estamos compitiendo, eso lo pusimos muy claro. Es simplemente un compartir. Tú me hiciste una invitación, yo te la acepté, yo ya expuse lo mío, ahora te toca a ti con toda la libertad que tengas para que nos aclares también cuál es tu posición, porque de eso se trata, que las personas que ven este video, tanto católicas como de las iglesias de Jesucristo, los santos de los últimos tiempos, como cualquier persona pueda tener una óptica y mirar también cada perspectiva. Adelante, Víctor. ok, primero deseo manifestar que una vez más que no vengo como vocero oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y que mi exposición la hago en virtud de ser un miembro de ella desde 1995. Así que utilizaré mi experiencia personal y conocimientos respecto al tema seleccionado. Es mi propósito responder y aclarar varias afirmaciones que se han realizado en debates que he visto, sin el ánimo absoluto de polemizar, sino más bien buscando la tolerancia y respondiendo a varias interrogantes que tu amable audiencia pudiese tener acerca de los orígenes, el desarrollo y el destino de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Al hacerlo, estableceré algunos aspectos que tenemos en común con la Iglesia Católica y las actividades que a lo largo de los años compartimos y que tal vez sean desconocidas para ustedes. También estableceré algunas diferencias sin que ello constituya un ataque ni a sus miembros ni a la Iglesia como institución, ya que considero que en la diversidad no significa enemistad. Para empezar, en varios de los espacios que ustedes han compartido, con algo de desconocimiento, debo admitir, se ha calificado a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días como otra secta protestante. Quiero recurrir a la definición de secta y protestantismo, que tienen orígenes similares, a fin de corregir esta aseveración. En la RAE leemos que secta es una organización generalmente religiosa que se aparta de las doctrinas tradicionales u oficiales y toma carácter secreto para los que no pertenecen a ella, especialmente cuando se considera que es alienante o destructiva para sus seguidores. Por otro lado, el protestantismo es un movimiento religioso que se originó en el siglo XVI para referirse a los cristianos que se separaron de la Iglesia Católica tras la Reforma Protestante impulsada por Martín Lutero. Con estas dos definiciones me permito hacer algunas puntuaciones. Uno, no somos secta en el sentido que nuestro origen no es producto de un cisma o de una separación de ninguna denominación. Dos, no somos secta debido a que ninguna de nuestras doctrinas son secretas, ni son alienantes, ni destructivas para quienes las adoptamos. Y más bien en este contexto somos todo lo contrario. Tres, no somos protestantes porque, como mencioné anteriormente, nuestro origen no parte de la reforma de Lutero, ni del rechazo a ninguna práctica de la Iglesia Católica. No fomentamos ni criticamos la forma en que otras personas adoran a Dios y reclamamos ese mismo derecho. Para acentuar este punto, me permito citar un artículo escrito por un reconocido escritor católico e historiador, Germán Calderón Alonso, en el 2016 y publicado en un reconocido periódico católico en Alicante llamado El Nazareno, que al referirse al asentamiento de la Iglesia en su comunidad, escribió un artículo de los más acertados que he leído. Cito: en fin, los mormones tienen muchas creencias que invito a conocer a todo interesado o no y que predican sus esforzados misioneros. Con esto no quiero decir que ningún católico o ningún protestante se vuelva mormón, sino solo que merece la pena conocer lo que piensan estos hermanos, no tanto por caridad, que también por ello, como por ansia de conocimiento. Por otra parte, no creo en ninguna manera, como leí una vez en una revista católica, a los míos, para que se entienda, que los mormones sean una secta peligrosa.
En ninguna manera, más bien todo lo contrario. El desarrollo que han llevado al estado de Utah en Estados Unidos, en cuya capital Salt Lake City se encuentra su templo principal, y los méritos que han acumulado como los cuáqueros en la promoción de la justicia y la caridad en el mundo, les hace desde luego personas altamente considerables y de lo cual doy fe porque los he tratado. Fin de la cita. Habiendo aclarado esto, me gustaría proseguir acentuando que el nombre de la iglesia, como te lo había mencionado antes, Guido, es la Iglesia de Jesucristo, porque como relataré más adelante, Jesucristo la restauró con ese nombre y de los santos de los últimos días para diferenciarnos de los santos de los primeros días. El término mormón o mormones constituye un apodo basado en una de nuestras creencias, pero que sin embargo nunca fue el nombre original. Una vez aclarado esto, me permito solicitar de manera encarecida, como lo hice a ti, lo hago a tu audiencia, que no se refieran a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ni como secta ni como protestante, ni por el apodo de mormones, que por más que generalizado e inofensivo para nosotros, no es el nombre de la Iglesia. Ahora bien, respecto con nuestra relación con otras denominaciones, quisiera tomarme un tiempo para resaltar las labores que en conjunto con la Iglesia Católica se realizan y que tal vez nos puedan traer más comprensión y tolerancia entre ambos grupos. Quisiera citar dos de los últimos con mayor relevancia. El 10 de marzo del 2019, el Papa Francisco recibió la visita en el Vaticano del presidente M. Russell Nelson, actual presidente de la Iglesia y apóstol más antiguo. En este tipo de reuniones se entrelazan lazos de cooperación y esfuerzos de ayuda humanitaria, promoción de valores, la lucha contra la libertad de credo, que es tan importante para nosotros. Y en este caso también el agradecimiento por parte de la Iglesia al Papa Francisco, porque ese mismo mes se acababa de dedicar un templo de nuestra Iglesia en Roma. Un asunto de alta importancia, no solamente histórica para los miembros de la Iglesia en Italia, sino para el mundo entero, debido a lo que la construcción de este templo representa en términos de unidad y tolerancia mutua. Un enorme avance a pesar de las diferencias. El 18 de noviembre del 2014, el presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia y apóstol, fue invitado al discurso de clausura en el simposio El matrimonio y la familia Humanum, organizado por el Vaticano. Resalto esto porque es importante que mejoremos nuestros tratos con respecto a otras denominaciones y siempre tratemos de concentrarnos en el bien que podemos hacer juntos a la humanidad. Prosigo con la explicación de la sucesión apostólica y para ello es inevitable hablar de los orígenes de la Iglesia. Para poner en contexto lo siguiente a explicar, quisiera valerme de una cita muy interesante. En un folleto titulado The Strength of the Mormon Position, el hoy fallecido hermano Orson Whitney del Consejo de los 12 Apóstoles relata lo siguiente con el título Una declaración católica. Hace muchos años, estoy citando, un hombre muy instruido, miembro de la Iglesia Católica Romana, vino a Utah y habló en el tabernáculo de Salt Lake City. Llegué a conocerlo bien, al grado de poder conversar libre y francamente con él. Era un hombre de mucha erudición, podía hablar por lo menos 12 idiomas y parecía saber todo concerniente a teología, leyes, literatura, ciencia y filosofía. Un día me dijo, ustedes los mormones son unos ignorantes, ni siquiera conocen la fuerza de su propia posición. Es tan fuerte que en todo el mundo cristiano únicamente hay otra que pueda defenderse de ella. Y esta es la posición de la Iglesia Católica. La lucha es entre el catolicismo y el mormonismo, dijo él. Si nosotros tenemos razón, ustedes están errados. Y si ustedes tienen razón, nosotros estamos errados. Y no hay más. Los protestantes no tienen ningún fundamento válido, pues si nosotros estamos en error, ellos están en el mismo error que nosotros, ya que fueron parte de nosotros y de nosotros se desprendieron. Mientras que si nosotros tenemos razón, no son sino apóstatas a quienes excomulgamos desde hace mucho tiempo. Sigo citando. Si nosotros tenemos la sucesión apostólica desde Pedro, como lo afirmamos, ninguna falta hace José Smith y el mormonismo. Mas si no tenemos esa sucesión, era necesario que viniese un hombre como José Smith, y la posición del mormonismo es la única que es lógica. Una de dos.
o es la perpetuidad del evangelio desde los días antiguos o la restauración del evangelio en los últimos días. Fin de la cita. Yo estoy de acuerdo con esta declaración de este hermano católico, excepto con que deba ser un motivo de lucha, ya que no es nuestra intención contender con nadie al respecto. Paso ahora a la historia. En 1820 vivió en el estado de Nueva York el joven José Smith, para esa época de 14 años. La comunidad en la que vivía se vio afectada por una ola de contiendas religiosas impulsadas por las diferentes denominaciones que llegaron a la conquista de adeptos en esa comunidad y según registran historiadores a lo largo de otros condados en Estados Unidos. En el propio relato escrito por José leemos, cito, durante el segundo año de nuestra residencia en Manchester surgió en la región donde vivíamos una agitación extraordinaria sobre el tema de la religión. Empezó entre los metodistas, pero pronto se generalizó entre las sectas de la comarca. En verdad, parecía repercutir en toda la región y grandes multitudes se reunían a los diferentes partidos religiosos, ocasionando no poca agitación y división entre la gente, pues unos gritaban "he aquí" y otros "he allí". Unos contendían a favor de la fe metodista, otros a favor de la fe presbiteriana y otros a favor de la fe bautista. Porque a pesar del gran amor expresado por los conversos de estas distintas creencias en el momento de su conversión y del gran celo manifestado por los clérigos respectivos que activamente suscitaban y fomentaban este cuadro singular de sentimientos religiosos, a fin de lograr convertir a todos, como se complacían en decir, pese a la secta que fuere, sin embargo, cuando los conversos empezaron a dividirse, unos con este partido y otros con aquel, se vio que los supuestos buenos sentimientos, tanto de los sacerdotes como de los conversos, eran más fingidos que verdaderos. Porque siguió una escena de gran confusión y malos sentimientos, sacerdote contendiendo con sacerdote y converso con converso, de modo que toda esa buena voluntad del uno para con el otro, si es que alguna vez la abrigaron, se había perdido completamente en una lucha de palabras y contienda de opiniones. Por esa época tenía yo 14 años de edad. La familia de mi padre se convirtió a la fe presbiteriana y 4 de ellos ingresaron a la iglesia, a saber, mi madre Lucy, mis hermanos Hiram y Samuel Harrison y mi hermana Sofronia. Durante estos días de tanta agitación, invadieron mi mente una seria reflexión y gran inquietud. Pero no obstante la intensidad de mis sentimientos, que a menudo eran punzantes, me conservé apartado de todos estos grupos, aunque concurría a sus respectivas reuniones cada vez que la ocasión me lo permitía. Con el transcurso del tiempo llegué a inclinarme un tanto por la secta metodista y sentí cierto deseo de unirme a ella. Pero era tan grande la confusión y la contención entre las diferentes denominaciones que era imposible que una persona tan joven como yo y sin ninguna experiencia en cuanto a los hombres y las cosas llegase a una determinación precisa sobre quién tenía la razón y quién no. Tan grande e incesante era el clamor y el alboroto que a veces mi mente se agitaba en extremo. Los presbiterianos estaban decididamente en contra de los bautistas y los metodistas y se valían de toda la fuerza del razonamiento, así como de la sofistería para demostrar los errores de aquellos o por lo menos hacer creer a la gente que estaban en error. Por otra parte, los bautistas y los metodistas a su vez se afanaban con el mismo celo para establecer sus propias doctrinas y refutar a los demás. En medio de esta guerra de palabras y tumulto de opiniones, a menudo me decía a mí mismo, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál de todos estos grupos tiene razón o están todos en error? Si uno de ellos es verdadero, ¿cuál es? ¿Y cómo podré saberlo? Agobiado bajo el peso de las graves dificultades que provocaban las contiendas de estos grupos religiosos, un día estaba leyendo la epístola de Santiago, 1 capítulo y 5 versículo, que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ningún pasaje de las Escrituras, relata José, jamás penetró el corazón de un hombre con más fuerza que este en esta ocasión, el mío. Pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón. Lo medité repetidas veces, sabiendo que si alguien necesitaba sabiduría de Dios, esa persona era yo, porque no sabía qué hacer y a menos que obtuviera mayor conocimiento del que hasta entonces tenía, jamás llegaría a saber.
porque los maestros religiosos de las diferentes sectas entendían los mismos pasajes de las Escrituras de un modo tan distinto que destruían toda esperanza de resolver el problema recurriendo a la Biblia. Finalmente llegué a la conclusión de que tendría que permanecer en tinieblas y confusión, o de lo contrario, hacer lo que Santiago aconsejaba, esto es recurrir a Dios. Al fin tomé la determinación de pedir a Dios, habiendo decidido que si Él daba sabiduría a quienes carecían de ella y la impartía abundantemente y sin reprochar, yo podía intentarlo. Por consiguiente, de acuerdo con esa resolución mía de recurrir a Dios, me retiré al bosque para hacer la prueba. Fue la mañana de un día hermoso y despejado a principios de la primavera de 1820. Era la primera vez en mi vida que hacía tal intento porque en medio de toda mi ansiedad hasta ahora no había procurado orar vocalmente. Después de apartarme del lugar que previamente había designado, mirando a mi alrededor y encontrándome solo, me arrodillé y empecé a elevar a Dios el deseo de mi corazón. Apenas lo hube hecho cuando súbitamente se apoderó de mí una fuerza que me dominó por completo y surtió tan asombrosa influencia en mí que se me trabó la lengua, de modo que no pude hablar. Una densa oscuridad se formó alrededor de mí y por un momento me pareció que estaba destinado a una destrucción repentina. Mas esforzándome con todo mi aliento a pedirle a Dios que me librara del poder de este enemigo que se había apoderado de mí, y en el momento en que estaba para hundirme en la desesperación y entregarme a la destrucción, no a una ruina imaginaria, sino al poder de un ser efectivo del mundo invisible que ejercía una fuerza tan asombrosa como yo nunca había sentido en ningún otro ser. Precisamente en ese momento de tan grande alarma, vi una columna de luz más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza, y esa luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. No bien se apareció, me sentí libre del enemigo que me había sujetado. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro, este es mi hijo amado, escúchalo. Había sido mi objeto recurrir al Señor para saber cuál de todas las sectas era la verdadera, a fin de saber a cuál unirme. Por tanto, luego que me hube recobrado lo suficiente para poder hablar, pregunté a los personajes que estaban en la luz arriba de mí cuál de todas las sectas era la verdadera, porque hasta ese momento nunca se me había ocurrido pensar que todas estuvieran en error y a cuál debía unirme. Se me contestó que no debía unirme a ninguna, porque todas estaban en error. Y el personaje que me habló dijo que todos sus credos eran una abominación a su vista, que todos aquellos profesores se habían pervertido, que con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ellas. De nuevo me mandó que no me uniera a ninguna de ellas, y muchas otras cosas me dijo que no puedo escribir en esta ocasión. Fin de la cita. El relato de este evento ha sido analizado una y otra vez por críticos y adeptos a lo largo de la historia. Y a pesar de que para los que lo creen constituyen un antes y un después de la historia de la humanidad, esta aparición no es lo que define por completo lo que llamamos la restauración. Durante 4 años después de esta visión, José no tuvo más manifestaciones hasta 1823, con la aparición al pie de su cama de un ángel que se identificó como mensajero delante de Dios y cuyo nombre era Moroni. Este le habló, entre otras cosas, de un registro antiguo que se hallaba enterrado a unos kilómetros de la casa de los Smith, en cuyos escritos se encontraba la historia de un remanente de la casa de Israel y cómo el Señor los guió hasta estas tierras, hablando de las Américas, en la época del reinado del rey Jeremías en la Biblia. Habla de su asentamiento, disensiones, guerras y toda una historia que comenzaba en el año 600 antes de Cristo y concluía en el año 400 después de Cristo. A José se le encomendó traducir estos anales de un idioma antiguo a un idioma actual por el poder de Dios, cosa que realizó en poco más de 2 meses. A este libro José le llamó el Libro de Mormón, debido a que la última persona que lo escribió en las planchas en el año 400 después de Cristo fue un profeta llamado Mormón.
El libro relata la historia de los tratos de Dios con los antiguos habitantes de las Américas, la construcción y degeneración de una civilización entera, y como principal acontecimiento, el libro relata la visita de Jesucristo después de su resurrección de entre los judíos a esta civilización, quienes identificó como mis otras ovejas, sus enseñanzas y su ministerio a ellos. El libro contiene varias de las enseñanzas del Salvador a este pueblo. Esta civilización con el tiempo degeneró en incredulidad, y para el año 400 después de Cristo y después de pasar por sangrientas guerras fue totalmente asolada, quedando como último sobreviviente creyente mormón, quien por mandato del Señor compendió la historia y la entregó a su hijo Moroni para que la sellara y la enterrara. Este mismo Moroni, como ser angelical, ya en 1823 le mostró a José el lugar donde había enterrado las planchas, y una vez traducidas por José, se las volvió a llevar. De este libro se han dicho tantas cosas. Se lo ha examinado de pies a cabeza, se lo ha ridiculizado, se lo ha analizado científicamente. A pesar de todo, sigue cambiando la vida de millones de personas que lo leen con detenimiento y con sinceridad de corazón. Antes de sellar el libro, y probablemente sabiendo que sería rechazado en el futuro, Moroni escribió: he aquí, quisiera exhortaros a que cuando leáis estas cosas, si Dios juzga prudente que las leáis, recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres, desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas, y que lo meditéis en vuestros corazones. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Fin de la cita. Pero esto no es todo. El 15 de mayo de 1829, en compañía de un maestro de escuela llamado Oliver Cowdery, quien fue ayudante de José Smith en la traducción del Libro de Mormón, presenciaron otro acontecimiento que iniciaría el proceso de restauración. Pues Juan el Bautista apareció en forma angelical ante ellos y colocó las manos sobre la cabeza de cada uno y les confirió un poder que él llamó el sacerdocio arónico. Juan les indicó que con este poder podían bautizarse el uno al otro y bautizar a quienes se arrepientan de sus pecados y reciban al Señor. Les dijo que ellos aún no tenían poder de imponer las manos para comunicar el don del Espíritu Santo, pero que se les conferiría más adelante. Varios meses después, aparecieron ante ellos mismos como seres resucitados los apóstoles Pedro, Santiago y Juan. Sí, los mismos apóstoles que se mencionan en el Nuevo Testamento. Colocaron las manos sobre ellos y los ordenaron al sacerdocio de Melquisedec en el oficio de apóstoles del Señor Jesucristo. Y una vez con este poder se les mandó a restaurar la iglesia antigua del Señor, y lo hicieron el 6 de abril de 1830, la cual por mandato de él se llamó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A estas apariciones se sumaron otras, como por ejemplo el 3 de abril de 1836, mientras se encontraba orando en un templo construido por los miembros de la iglesia en esa época, José Smith, en compañía de Oliver Cowdery, recibieron la visita del Señor Jesucristo una vez más, y luego de él los visitó Moisés, Elías y Elías el profeta, quienes entregaron llaves para el recogimiento de Israel y la obra vicaria para esta última dispensación. José, en compañía de varios, recibieron un sinnúmero de revelaciones con instrucciones precisas a fin de que se establezca el Evangelio de Jesucristo y su iglesia una última vez. Al analizar todos estos acontecimientos, debemos preguntarnos cómo es posible que haya habido necesidad de una restauración si la iglesia verdadera fue instaurada en el meridiano de los tiempos por el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué pasó entonces con esa iglesia que el Señor fundó cuando dijo a Pedro, como dijiste tú, Guido, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella? ¿Es congruente la historia eclesiástica con la necesidad de una restauración de manos apostólicas angelicales? La respuesta para nosotros es sí, puesto que existe enorme evidencia
de que la iglesia primitiva fue inmaculada con el pasar de los años y se produjo una apostasía general por factores tanto internos como externos que la llevaron no solo a cambiar sus sencillas doctrinas y prácticas, sino a adoptar otras con fines distintos a los apostólicos. Estos eventos eran de conocimiento de los apóstoles y del mismo Jesucristo en los primeros días de la iglesia. Y al leer sus cartas y escritos se evidencia la enorme preocupación de ellos por estas profecías. Muchos podrían decir que una apostasía general no está de acuerdo con las palabras del Señor, que las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella, es decir, sobre la iglesia. Sin embargo, estas palabras evidencian más bien una lucha de las fuerzas del mal en contra de la iglesia y un triunfo final de parte de ella, y no una presencia continuada a lo largo de los años. No quisiera ahondar en las escrituras que profetizan esta gran apostasía y en los hechos históricos escritos por historiadores y padres de la iglesia que así lo corroboran. Sin embargo, deseo mencionar dos escrituras de las tantas que así lo hacen. El mismo apóstol Pablo amonesta a Timoteo de la apostasía venidera y se refiere a algunas de las enseñanzas erróneas que impresionarían a la gente destinadas, enseñanzas que él llama doctrina de demonios. Perdón, esta no es... hago otra referencia, otras escrituras. Al hablar a los santos tesalónicos, el mismo Pablo les amonesta contra el error fuertemente abocado por algunos que el día del advenimiento de Cristo estaba entonces próximo. Parece que se practicaba la decepción y que aún la falsificación se sospechaba, pues el apóstol instruye a las personas a que no sean engañados, ni por palabra ni por carta, como si fuera nuestra. La admonición es potente, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, escribe Pablo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, etcétera, etcétera, etcétera. Noten otra profecía basada en la visión de Juan el Revelador. Nuevamente refiriéndose a las condiciones de los últimos días, él declara: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. A la vez que es verdad que la escritura recién citada no predice la apostasía específicamente, el rompimiento de la iglesia se trata como un acontecimiento realmente ya consumado. El revelador miró más allá del periodo de la fractura y vio el día más brillante de la restauración del evangelio, un restablecimiento de la iglesia por ministerio de un ángel. Es ilógico asumir que el evangelio iba a ser traído a la tierra por un mensajero celestial si ese evangelio estaba todavía existente sobre la tierra. Igualmente irrazonable es decir que una restauración o restablecimiento de la iglesia de Cristo sería necesario o posible si hubiera continuado la iglesia con la sucesión legítima del sacerdocio y poder. Volviendo a las visiones y revelaciones de José, varios aspectos interesantes de su historia y que lo diferencia enormemente de otros que han proclamado haber recibido revelaciones de Dios y que en lo personal, como he visto en otros videos, lo saca de ese grupo de fundadores de iglesias, son las siguientes. Uno, la mayoría de revelaciones de José, que tenía una importancia relevante para la historia de la restauración, no las recibió solo, sino generalmente en compañía de otras personas que serían sus testigos para siempre. Muchas de ellas incluso se enemistaron con José por asuntos seculares. Sin embargo, jamás negaron lo que vieron y oyeron. Ejemplos de ello: Oliver Cowdery, Martin Harris y su hermano Hiram Sidney Rigdon, entre otros. Dos, las revelaciones y visiones se recibieron en el idioma de José por seres celestiales de manera clara y con instrucciones precisas que no requerían de interpretaciones posteriores como sucede con otras así llamadas visiones. Y tres, muchos que conocieron a José en persona y estuvieron presentes en varios acontecimientos importantes de la historia de los primeros días de la iglesia en esta dispensación, registraron en sus diarios haber recibido confirmaciones celestiales de la veracidad de las palabras y testimonios de José y sus asociados. Estos hechos se encuentran ampliamente registrados en la historia de la iglesia.
Todos concluían que José no estaba haciendo una iglesia, sino siguiendo instrucciones celestiales precisas para restaurar algo que había existido en la antigüedad. Menciono esto porque se ha pretendido incluir la historia de José como uno más de esos que inventaron iglesias en el transcurrir de la historia cristiana, incluso con buenas intenciones, pero sin la autoridad divina. Con los hechos acontecidos a José y sus asociados a partir de 1820, esta restauración predicha por los santos profetas aconteció de manera formal el 6 de abril de 1830. Y esto sucedió una vez que volvió la voz de Dios a escucharse de manera nítida y congruente por medio de un profeta evidente y revelador como en tiempos antiguos. Y de acuerdo a las palabras de Amós, como dicen Amós 3:7, ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. 2, se restauró tanto el sacerdocio levítico o el de Aarón como el de Melquisedec, con todas sus llaves y oficios por medio de quienes lo tuvieron en la antigüedad y con el que se actúa en la iglesia hasta la actualidad. 3, se restauró la misma organización de la iglesia antigua primitiva, tal cual lo describiera Pablo, cimentada por profetas, por un consejo presidente de 12 apóstoles, 70 obispos evangelistas, etc. Y 4, se prometió por parte del Señor mismo que esta sería la dispensación que recibiría todas las cosas y que presenciaría la segunda venida, es decir, la última dispensación, que seríamos los santos de los últimos días, a diferencia de los santos de los primeros días de la iglesia. Para finalizar, si quisiéramos resumir nuestras creencias, lo primero que debo mencionar es que somos cristianos. Creemos en Cristo, hablamos de Cristo, testificamos de Cristo. Adicional a ello, bien vale relatar nuestras creencias por medio de nuestros artículos de fe, que paso a describir. 1, nosotros creemos en Dios, el eterno Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. 2, creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. 3, creemos que por la expiación de Cristo todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. 4, creemos que los primeros principios y ordenanzas del Evangelio son: primero, fe en Jesucristo, fe en el Señor Jesucristo; segundo, arrepentimiento; tercero, bautismo por inmersión para la remisión de los pecados; cuarto, imposición de las manos para comunicar el don del Espíritu Santo. 5, creemos que el hombre debe ser llamado por Dios por profecía y por la imposición de manos por aquellos que tienen la autoridad a fin de que pueda predicar el Evangelio y administrar sus ordenanzas. 6, creemos en la misma organización que existió en la iglesia primitiva, esto es apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. 7, creemos en el don de lenguas, profecía, revelación, visiones, sanidades, interpretación de lenguas, etc. 8, creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente. También creemos que el libro de Mormón es la palabra de Dios. 9, creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. 10, creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las 10 tribus, que Sion, la Nueva Jerusalén, será edificada sobre el continente americano, que Cristo reinará personalmente sobre la tierra y que la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisíaca. 11, reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio, que adoren como, donde o lo que deseen. 12, creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes, magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley. Y 13, creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos, en hacer el bien a todos los hombres. En verdad, podemos decir que seguimos la admonición de Pablo: todo lo creemos, todo lo esperamos. Hemos sufrido muchas cosas y esperamos poder sufrir todas las cosas. Si hay algo virtuoso o bello o de buena reputación o digno de alabanza, a eso aspiramos. En mi experiencia personal, Guido, yo, como mencioné, he sido miembro de la iglesia desde 1995. Y como te mencioné, y como siempre lo menciono, salí de la iglesia católica con un gran cariño, con un gran respeto. Es muy raro que vayas a encontrar a alguien de la iglesia que proteste o contienda con un católico por algún aspecto espiritual, y si lo hacemos, pues al final siempre tratamos de evitar la contienda a toda costa, porque creemos que
el Espíritu de Dios no mora donde dos personas contienden. En mi experiencia personal, bueno, se habla mucho de la iglesia, hay muchos mitos de la iglesia, que adoramos a José Smith, que somos politeístas, que, bueno, en mi experiencia personal, yo no adoro a José Smith, yo adoro a Jesucristo, tengo un testimonio personal del Señor Jesucristo. Sé que Él es mi Salvador, sé que Él es tu Salvador y que solamente a través de Él podemos alcanzar las bendiciones que Él da a través del Evangelio. Sé que si ejercemos fe en Él, podemos alcanzar esas promesas y podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados. A José Smith, para mí, simplemente es un profeta que merece igual consideración como Pablo, como Pedro, como Moisés, que desde mi perspectiva tuvo una obra importante que realizó con muchos errores, con muchas falencias. Sin embargo, cumplió con la restauración del Evangelio como desde nuestra perspectiva, como el Señor se lo encomendó. Y bueno, te agradezco muchísimo, de verdad te agradezco muchísimo poder haber tenido esta oportunidad de poder aclarar estas cosas, estos aspectos de nuestras creencias. La verdad, yo tengo un enorme agradecimiento por la iglesia, tengo muchos años en ella, fui misionero en tu país, como te decía, serví en Colombia por 2 años, tengo un gran amor por la gente colombiana. Y bueno, y quería tener este espacio para aclarar estas preguntas. Si bien es cierto, hay cosas que nos diferencian, sin embargo, creo que es más lo que nos une que lo que nos separa. Y creo que podemos hacer grandes cosas a nivel institucional, que sé que ya se hacen para el bien de las personas que tanto lo necesitan, y creo que eso es lo que el Señor espera de nosotros como discípulos de Jesucristo. Y bueno, y esa es mi intervención. No te escucho, Gracias, Guido. Víctor. Sabes que se escucha. ¿Me escuchas ahí? ¿Me Ahí escuchas? sí. ¿Ya me escuchas? Creo que tienes un delay, creo. ¿Me es- voy a apagar la cámara, a ver. Ok. ¿Ahí me escuchas? Sí, sí te escucho. ¿Sí me escuchas? Sí. Bueno, apagué la cámara por si de pronto puede ser señal de transmisión que pronto me está fallando. No, escuché con mucha atención lo que tú dices, es tu testimonio, es muy respetable. Se ve el fervor y el amor y sobre todo la seriedad y la sinceridad con lo que tú narras la experiencia que has vivido. Sí me gustaría de pronto, Víctor, porque te propuso un espacio de 1 hora, no me gustan videos tan largos. Me gustaría después que nos explicaras, hay muchas cosas que uno analiza desde la iglesia, como tú dices, de la iglesia de los santos de los últimos días, que me gustaría que tú nos aclararas a manera más de una entrevista. Si me permites, después lo podemos hacer, nos ponemos de acuerdo. Sí, por Y la supuesto. única pregunta que sí quisiera hacerte es que tú dices, ¿sí? Sí, sí, te Sí, escucho. la única pregunta que sí quisiera hacerte antes de... Sí, eso después más adelante quisiera que analizáramos un poquitico más la historia de Joseph Smith. Quisiera todo eso que tú nos dices de trasfondo y lo otra vez analizando, porque cuando yo leo también algo, he estudiado algo sobre los mormones y hay muchas dudas, muchas inquietudes. Me gustaría que una persona como tú nos aclarara solamente de manera de información. Ya para finalizar, quería preguntarte si tú nos dices que en la iglesia mormona también hay, o sea, en el liderazgo de apóstoles, ¿por qué dices tú o cuál es la razón de que digas tú que tu líder principal se llama presidente? ¿A qué se debe eso? Sí, ¿Por qué presidente y no obispo? ¿Cuál sería ahí sí, esa sería la última te pregunta? respondo. Te respondo, veo que hay un delay, pero bueno, esperamos que la comunicación sea fluida todavía. Nosotros creemos como te decía, en la misma organización, en la iglesia antigua, y en este aspecto tenemos una gran coincidencia con ustedes, porque yo he visto algunos debates en donde lo que ustedes llaman primacía de Pedro, nosotros llamamos presidencia, ¿sí? Creemos que el apóstol más antiguo es el presidente del quórum de los 12 y es el presidente de la iglesia.
que nosotros llamamos presidente de la iglesia, el apóstol más antiguo o el profeta, que en este caso vendría a ser el equivalente a lo que ustedes consideran el Papa. Entonces, lo que ustedes llaman primacía, nosotros le llamamos presidencia porque, bueno, él no tiene una primacía con respecto a... o sea, hay una diferencia entre los conceptos de primacía y de presidencia, pero sí él posee las llaves del evangelio de la iglesia, y esas llaves la posee también el quórum de los 12. Hay un quórum de los 12 que es el quórum y dirigente de la iglesia, tal como la iglesia antigua. En la iglesia antigua habían, o sea, si te fijas, si tú lees los Hechos de los Apóstoles, tú lees que el primer evento que se va a dar en los Hechos de los Apóstoles es aquella reunión en la que se sucedió a Judas, ¿verdad? Se buscó un sucesor de Judas para que el quórum de los 12 o los 12 apóstoles como órgano rector esté completo. ¿Sí? Entonces, nosotros creemos que la configuración de la iglesia, por así decirlo, no implicaba que el cargo apostólico desaparezca. Creemos que la evidencia, desde nuestra perspectiva, es que el apostolado podía conferirse. De hecho, se evidencia en cómo el reemplazo de Judas se evidencia en Pablo, se evidencia también en Matías, si no recuerdo, que son considerados apóstoles. Entonces creemos que la responsabilidad apostólica no estaba concebida para que desaparezca. Sin embargo, la persecución de la iglesia y otros aspectos que podemos tratar en algún otro momento que sucedieron o empezaron a suceder en días de los apóstoles. Tú mismo mencionabas unas escrituras de Pablo en la que él ya veía que iban a haber falsos maestros que se iban a introducir en la iglesia. Él veía ya esto, y no solo él, sino hay muchos escritos de Pedro que ya veían. Creemos que esta apostasía empezó en los días mismos de los apóstoles y se fue acentuando, y creemos que más o menos para el tercer siglo ya la iglesia, como la habían concebido los apóstoles, ya no era la misma. Y que entonces creemos que los apóstoles, las llaves apostólicas son los que están destinadas a dirigir el crecimiento de la iglesia. Si te fijas, eran los apóstoles que llamaban obispos, y los obispos eran con una jurisdicción, tenían una jurisdicción. O sea, tú eras obispo de un grupo específico, de una jurisdicción específica, y eran llamados y ordenados por los apóstoles. Entonces creemos que la iglesia estaba diseñada para que se perpetúe así, con un consejo de 12 apóstoles constantes, dirigiendo con las llaves, con la autorización celestial, dirigiendo los asuntos de la iglesia para siempre. Entonces creemos que eso no sucedió por la persecución, por cómo los apóstoles murieron, y entonces la iglesia quedó a cargo de los obispos, como la historia lo comprueba, que la iglesia quedó a cargo de los obispos. Y entonces los obispos intentaron hacer lo mejor que pudieron con la tradición que habían recibido de los apóstoles, pero a medida que pasaba el tiempo, esa tradición se fue perdiendo, y ya diría yo, desde el tercer siglo en adelante, hay como una especie de, desde nuestra perspectiva, ¿no? Hay una especie de decaimiento de las cosas que instituyeron los apóstoles originalmente. Y a esto le llamamos la gran apostasía. Entonces, ellos predijeron una gran apostasía y predijeron también una restauración que creemos que sucedió a partir de la primavera de 1820 con estas visiones que tuvo José Smith. Eso es lo que es como nosotros lo concebimos. El cargo de presidente y el de el quórum que me dices, ¿cómo se llama? Quórum de los 12. Y quórum es como
Sí, es como una puro, agrupación, puro un no sé. consejo, el consejo de los dos. ¿Sí? Sí, ¿Ese cargo sí, es ese cargo vitalicio? es una vez que son llamados a esa posición, lo mantienen hasta el día de sus muertes. Algo, la iglesia, para cuando muere el apóstol mayor, que en este caso hace la función de presidente de la iglesia, lo sucede el apóstol más antiguo, o sea, en la siguiente antigüedad. En este sentido, nosotros creemos, y bueno, estoy contestando tu pregunta, espero que esto no cause polémica, pero simplemente estoy respondiendo. Nosotros creemos que la palabra sucesión implica, por ejemplo, cuando un rey sucede a otro rey, ese rey se convierte en rey. O sea, un rey no puede ser sucedido por un príncipe y ese príncipe quedarse como príncipe, no, sino que es sucedido cuando ese príncipe se convierte en rey. Entonces, creemos que la sucesión apostólica, hay evidencias de que era posible suceder a los apóstoles. Como te digo, hay evidencia de que los apóstoles podían llamar a otros apóstoles. ¿Sí? Y nosotros creemos que la sucesión apostólica es posible de un apóstol a un apóstol, que lo que los obispos recibieron no fue una sucesión, sino una comisión. O sea, ellos fueron, igual que los apóstoles, recibieron una comisión de Jesús, ellos comisionaron a los obispos bajo una jurisdicción específica, y entonces a medida que la iglesia, ellos iban estableciendo la iglesia en todos los lugares, llamaban a estos obispos, presbíteros, para que dirijan los asuntos de la iglesia en la jurisdicción en donde les correspondía. Pero ellos no eran apóstoles, ellos actuaban bajo la dirección de los apóstoles. Entonces, nosotros creemos que esa estructura organizacional de la iglesia es como debe ser la iglesia. La iglesia, como tú lees de Pablo, que no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la iglesia de Dios. Y luego él establece cómo está organizada la iglesia bajo el cimiento de apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿no? Entonces creemos que el llamamiento o la responsabilidad apostólica no estaba supuesta a extinguirse, sino estaba supuesta a perpetuarse. Pero que las circunstancias tanto externas como internas de la iglesia, y la época, la persecución, todo lo que, bueno, tú lo has de saber mucho mejor que yo, porque yo veo que tú manejas ese tema de manera excepcional. La persecución de la iglesia no le permitió a los apóstoles poder, poder perpetuar la iglesia a través del consejo apostólico, del liderazgo de los apóstoles. Entonces, creemos que la iglesia, efectivamente, en ese aspecto coincidimos con ustedes. Creemos que la iglesia recayó en los obispos, pero por una circunstancia que no era el diseño original. Y como te digo, para mí ellos hicieron lo mejor que pudieron en los primeros 2 siglos de la iglesia. Vemos que muchos de ellos incluso fueron mártires. Sin embargo, a partir del 3er ciclo ya vemos algunos cambios, algunas cosas que nosotros bajo nuestra visión consideramos que se fueron cambiando con respecto a la iglesia original que establecieron los apóstoles en su momento. Entonces, este periodo largo que, como te digo, desde nuestra perspectiva empezó en el siglo III, y se fue acentuando con cismas, con herejías, con bueno, toda la historia eclesiástica, es lo que llamamos la gran apostasía. Sí, a mí me gustaría, Víctor, después vamos a sacar tiempo, me gustaría mucho tratar ese tema, solamente así, que quisiera entrevistarte y nos dieras tu perspectiva de acuerdo a lo que tú nos dices también de la historia, como usted lo ven de esas tribus perdidas y todo eso. Me gustaría que el próximo compartir lo hiciéramos sobre ese tema y nos dieras un poco más de luz y nos clarificaras algunas cosas que uno tiene de pronto en su cabeza, algunos conceptos o que no es muy claro, pero como dices tú,
sería muy edificante. Yo te propongo entonces, vamos a ver si nos podemos poner de acuerdo. Si voy a ver si puedo sacar tiempo, porque a veces me invitan mucho a debate y todas esas cosas. Yo a veces tengo también unos estudios personales, entonces trato siempre en semana, porque los fines de semana sí son sagrados. Ya mi esposa me puso el tate. Me encanta mucho esto, pero voy a sacar, Víctor, vamos a sacar tiempo, este horario que a mí me queda mucho más fácil porque yo hago estos videos desde la casa de mis padres, tengo ahorita que trasladarme a donde yo vivo, allá no tengo muy buena conexión, pero sí quisiera, Víctor, que hiciera solamente a manera como tú ves desde tu iglesia ese mismo periodo, que nos explicaras un poco más. Ok. Nos tienes ese sería el próximo compartir, solamente de manera de información general y de conocimiento religioso, si te parece bien. Sí, me parece, sí, a mí, como te dije, me gustan estas oportunidades siempre y cuando no haya ese choque, no creo que no es edificante esos choques de que creo que a veces no llegamos a nada. Simplemente compartir, yo como les digo, y te insisto, tengo mucho cariño por ustedes y bueno, y estoy a la orden para cualquier otra oportunidad. Dale, así quedamos. Así quedamos, Víctor. Me despido de ti desde Palmira, aquí Valle del Cauca. Un saludo fraterno para ti, por este compartir, por esta nueva amistad, por tu ardor, por tu fervor. Admiro mucho eso. Sé que eres una persona completamente convencida de lo que crees y eso es muy respetable. No siendo más, yo me despido también. Entonces, quedamos en ese compromiso y después abordaremos otros temas que más adelante iremos tratando a manera también de compartir, de conocer una posición sobre algunos tópicos especiales, por ejemplo, Jesucristo, sí, y otros temas así que tengan que ver con teología o eclesiología, si te parece muy bien. Gracias. Estoy de acuerdo. Y muchas gracias a ti, Guido, por la oportunidad. Te agradezco un montón y he disfrutado mucho este instante contigo. Y bueno, estaremos mirándonos hasta la próxima. Gracias, Víctor. Bendiciones. Nos vemos. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.